Nuevamente estamos con ustedes conversando sobre temas de actualidad nacional e internacional, tanto a nivel de Guatemala como a nivel del mundo. Tenemos sucesos de mucho impacto. Creo que todas las personas deben interesarse por conocer lo que está pasando no solo en Guatemala, sino que fuera de Guatemala. Hay una seria amenaza. El presidente de Estados Unidos autorizó a Ucrania a usar misiles de largo alcance contra Rusia, y ya esta orden o autorización se hizo efectiva, puesto que los primeros misiles de largo alcance han sido lanzados al interior del territorio ruso. No existe una reacción todavía de Rusia, pero con anterioridad el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había advertido que el uso de estos misiles no se podía realizar unilateralmente por Ucrania, sino que si no contara con la implicación de actores fuera de Ucrania, o sea, Estados Unidos, la OTAN, manejando el lanzamiento de estos misiles, y por lo tanto Europa o Estados Unidos se convertirían automáticamente en objetivos militares de Rusia. Esa es una eventualidad, aunque también se considera que la reacción de Rusia no va a ser tampoco inmediata, puesto que se espera que en estos 2 meses que faltan para que Trump tome posesión se pueda sostener una situación de impasse hasta tanto se revierte esta decisión adoptada por Biden de manera muy responsable. Y luego, pues, la posición de Francia, una posición bastante, digamos, delicada, puesto que Francia ha sido muy beligerante en contra de Rusia. Se ha puesto a la par de los dirigentes más guerreristas del planeta, junto con los líderes de Gran Bretaña y de Alemania. Entonces hay una situación muy delicada a nivel internacional. A nivel nacional también tenemos una coyuntura un poco complicada. Sabemos que hay una confrontación, un nuevo capítulo de confrontación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Yo he estado leyendo algunos análisis y leía un análisis que publicó un medio donde se dice que el presidente de la República tendría 3 opciones. Una, destituir a la fiscal y asumir las consecuencias de esa decisión. 2, promover ante el Congreso la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público para posibilitar una destitución que no tenga, digamos, muchas implicaciones legales contrarias a esa decisión. Y tercero, una consulta popular para que los ciudadanos, a través del voto, decidieran la salida de la fiscal Consuelo Porras. En esa situación estamos y esperamos que esto pudiera tener alguna forma de solución pacífica, política, en el marco de la Constitución de la República, y que, bueno, de alguna manera se posibilite pues una salida a esta crisis. Me parece que ya en el Congreso de la República se han activado las pláticas entre las distintas bancadas para reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Ahí creo que seguramente se va a dar esta reforma de manera urgente en los próximos días. Ahora nuestro tema de conversación es otro. Estamos con un invitado, un experto en temas migratorios. Se trata de Fernando Castro. Ya ha estado con nosotros en anteriores oportunidades y hoy queremos conversar con él sobre de qué manera nos va a afectar la política migratoria de Trump. Como sabemos, el presidente electo de los Estados Unidos va a desarrollar una política bastante ofensiva para expulsar a miles o millones de migrantes de Estados Unidos
y eso pues naturalmente va a impactar sobre el país, pues es decir, sobre la detención seguramente de esta ola migratoria de Guatemala hacia Estados Unidos, que es constante, que es permanente, que es sistemática y que se da debido a que la gente aquí no tiene oportunidades para su desarrollo, para su bienestar, no tiene empleo, no tiene una vivienda digna, no tienen caminos rurales adecuados, no tienen escuelas con pupitres y con maestros suficientes, no tienen centros de salud de atención inmediata, con equipamiento mínimo. Entonces, la gente se va como una forma de sobrevivencia, ¿verdad? Pero esto aparentemente va a tener un alto en el gobierno de Trump. Bienvenido, Fernando. Gracias, Byron, muy amable por la invitación y sobre todo por tu interés de tratar este tema migratorio que va a afectar a cientos de miles de personas que residen en Guatemala. Sí, pues es muy seria o no es seria la amenaza de Trump de deportar a todo el mundo prácticamente. Es sumamente seria. Realmente las personas, recordemos, que no creyeron que pudiera realizar una deportación masiva. En este caso, Trump ha mencionado durante toda su campaña política que lo iba a efectuar. Y en este caso, su fundamento son dos aspectos. Convocar la ley de emergencias nacionales, que le daría un poder sumamente amplio al gobierno de Donald Trump para poder realizar las deportaciones masivas. En este caso también podría aplicar la ley de enemigos extranjeros, una ley que tiene vigencia desde 1789 y que únicamente ha sido aplicada en 3 ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue la captura de lo que son los japoneses, la captura de los italianos y la captura de lo que era población alemana. Esa situación le da un poder enorme a Trump para poder realizar las capturas y las deportaciones. El día de ayer, en su red social True Escape, hizo mención de que va a utilizar a lo que es el Ejército Nacional y posiblemente también a la Guardia Nacional para poder realizar las gestiones de lo que son deportaciones de cientos de miles de personas. Esto debería ser mucho más preocupante para Guatemala, porque recordemos que es un segundo país en América Latina, después de México, donde se sostiene la economía en base a las remesas. Esas remesas que el año pasado fueron 18.840 millones de dólares y en este año van alrededor de 17.000, calculando que pueden llegar a 22.000 millones de dólares. Solo comparando el año pasado, eran alrededor de 160.000 millones de quetzales que ingresaron en remesas y el presupuesto nacional eran 124.000 millones, una diferencia sumamente grande. El hecho de que puedan darse las deportaciones podrá afectar a Guatemala, primero, en la reducción de las remesas. Y más de 6.5 millones de personas son beneficiadas con el sostenimiento de las remesas. Y en ese aspecto, la economía de Guatemala puede sufrir enormemente. Y no solo la de Guatemala, sino que también la de Salvador, la de Honduras y la del propio Estados Unidos. Se calcula que es alrededor de un 45% la mano de obra de inmigrantes en sectores como es la agricultura, la construcción, hotelería, servicios. Entonces, esto primero va a afectar a los productores, a los empresarios, que no van a tener mano de obra para poder recoger esos productos, transportarlos a lo que es los diferentes centros de consumo. Y en ese sentido, lo que se va a generar es un desempleo y una quiebra para estas empresas. Es una situación sumamente delicada, por lo que el gobierno actual de Manuel Arevalo, desde mi punto de vista, desde marzo, debió haber empezado a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, Desarrollo, el Consejo Nacional del Migrante, la Autoridad Migratoria Nacional, en programas para poder atender una posible deportación masiva de inmigrantes guatemaltecos, porque en este caso
también lo que puede generar es que en un momento determinado a Guatemala, tanto El Salvador y Honduras, puedan implementarse lo que es un tercer país seguro, como ya lo hizo Donald Trump en su primera administración. Recordemos que en este caso, en los primeros meses de 2025, los primeros 6 meses, tanto El Salvador y Honduras concluyen su estatus de protección temporal. Podrían negociar el hecho de que Honduras o cierra sus fronteras y contiene la migración, o pierde el beneficio la gente que lo tenga recibiendo en Estados Unidos. Es una situación sumamente complicada porque ya existen los antecedentes en la primera administración que hubo negociaciones de ambos gobiernos para evitar que se le cancelara el TPS. Y de Centroamérica, sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿cuál es el país que más deporta? Bueno, en este caso Guatemala, solo en el año de 2023, para hacerles una referencia, la llegada de migrantes a lo que fue la frontera sur de Estados Unidos fueron más de 3,5 millones de personas, de las cuales más de 221.835 fueron guatemaltecas. De esas, más de 40,000 fueron menores migrantes no acompañados y más de 80,000 fueron núcleos familiares. Actualmente la deportación que se está haciendo a Guatemala ya abarca casi las 70,000 personas que serán deportadas, pero en esto es una cifra que ya superamos los años anteriores. Entonces es una situación que la gente regresa en peores condiciones de pobreza y pobreza extrema, regresan con una expulsión con la aplicación del título 8, un título 8 que lamentablemente las instituciones vinculadas al tema migratorio no dan a conocer, y es que se les veda el ingreso a los Estados Unidos por 5 años, y en el caso de poder reingresar nuevamente un intento y sean capturados, pueden ser procesados penalmente. Entonces es una situación sumamente difícil, pero las gentes están regresando en peores condiciones de pobreza y pobreza extrema, porque muchos han vendido sus propiedades, que han sido engañados en lugar de darlas en garantía. Al final de cuentas, los apretistas o los prestamistas les leen un documento en el sentido de que, o sea, se les da una cantidad de dinero por su propiedad. Les dan 50,000 quetzales, le quitan 5,000 de gastos administrativos, y a la hora de firmarlo, lo que están haciendo es una compraventa, y además de eso, quedan los migrantes como arrendatarios de esas propiedades que ya no son de ellos. Entonces es una deuda que arrastran adicionalmente y es que quedan en peores condiciones de las que están. Pero digamos, ¿cuál es la proporción entre los que se van y los que se deportan? Es bien, porque no todos se quedan. No, lo que sucede es que en el caso, para ponerte un ejemplo, en el sexenio de López Obrador fueron 6,400,000 personas migrantes que fueron capturadas en ese sexenio. ¿Por qué razón? Estados Unidos envió funcionarios al gobierno de López Obrador para fortalecer las medidas de contención, para evitar que en la frontera sur pasaran los migrantes, o en el centro y en la frontera norte. Entonces, de esa razón, vimos que el efecto es que se redujo la migración, el llegar a la migración a Estados Unidos. Pero mucha gente, en lugar de regresar al país, porque el número de capturas es impresionante para el número que se retoma, la gente se queda. Muchas veces también lo que se da es que hay menores en los que son capturados por el Instituto Nacional de Migración mexicano, y los llevan a lo que es un albergue, ya sea estatal o federal, y en un momento determinado los mismos del Instituto Nacional les dan salida voluntaria. Entonces, los cientos de miles de menores continúan su viaje. Entonces, si uno ve el número de capturas efectuadas por el Instituto Nacional de Migración, el número de albergados y el número de retornados, las cifras no casan. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que también hay cientos de miles de fugas de migrantes, de los jóvenes, de los albergues. Y en este caso, lo más lamentable también es que las autoridades consulares no presentan la denuncia o las acciones legales en contra del director del albergue y el director del Instituto Nacional de Migración del que le corresponde. Y no envían esa información a Guatemala. Entonces es una omisión de denuncia. Pero son situaciones que, como platicabas,
no es el mismo número de personas que regresan a Guatemala, sino que se quedan en México y en un momento determinado tratan de hacer el ingreso. Por ejemplo, en Tijuana. Tijuana es un lugar en donde las personas tienen una habilidad enorme para subir la cerca que divide Estados Unidos y México. ¿Y qué pasa? Si en un momento determinado la patrulla fronteriza los captura, viene y los regresa a México y los vuelve a traer a Tijuana, no los deporta al país, sea de la nacionalidad que sea. Entonces, esa es la oportunidad que tienen de estar entrando y saliendo. Hay personas que pueden tener 4, 5, 7 veces de capturas, pero no es lo mismo que fue en Arizona. En Arizona es muy distinto. Actualmente el gobierno de Estados Unidos y en las elecciones presidenciales que salieron, los senadores republicanos presentaron una ley que es la SB 314. La presentaron dentro de la boleta de la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Para que la gobernadora de dicho estado no la vetara. Y entonces, en este caso, como ganó Trump, esa ley va a entrar en vigencia. Y lo que hace es que establece que cualquier migrante que ingrese a Estados Unidos por el lado de Arizona, el estado de Arizona, puede ser procesado penalmente. Y si en el caso también son utilizados para poder transportar droga por parte de los coyotes y los llegan a capturar, pueden tener lo que es una prisión de 5 a 35 años de cárcel. Esto debería advertirse por las instituciones vinculadas al tema migratorio. Son de las leyes antimigrantes que se están dando para frenar la migración y se está poniendo vigente. También está la SB4, que es en Texas, en donde esta ley está en un análisis constitucional y de darse la oportunidad, que no lo dudo, en un momento determinado. Recordemos que la Corte Suprema pues, es de la derechista o casi republicana. Entonces, esto podría emitirse también entre en vigencia, sumándole la SB 1718 del estado de Florida. Van a ser leyes sumamente complicadas y yo no descarto que vaya a ser durante el periodo de Donald Trump también una situación donde empiecen a emerger más leyes antimigrantes, teniendo el apoyo del Senado y el Congreso de la República. Bueno, estamos conversando sobre la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos y de qué manera impactarán en el territorio nacional las políticas migratorias de Trump, que amenazan con ponerse más duras. Estamos conversando con el experto en este tema, Fernando Castro. Bueno, ya sabemos de qué manera podría impactar la política migratoria de Trump a los guatemaltecos. Pero también no deja de ser un problema para Estados Unidos deportar masivamente la mano de obra que también ellos necesitan para, por ejemplo, sus cultivos. No, un gringo no va a ir a cortar a una granja agrícola, ¿verdad? Jamás. ¿Verdad? No va a ir a ganar tampoco $3 la hora porque ellos están acostumbrados a ser supervisores, jefes, claro. Puestos de oficina, pero no el trabajo duro que hacen los migrantes, los latinos, los asiáticos, los negros, son los que hacen el trabajo duro de Estados Unidos. Sucede un poco parecido a Costa Rica. Los nicaragüenses van a Costa Rica a cortar café, fundamentalmente a cortar café o a trabajar en las casas como empleadas domésticas. Porque de no ser ellos, los costarricenses, los hombres ticos, las mujeres ticas no irían a cortar café, ni tampoco irían a trabajar de empleadas domésticas. Es un poco para comparar las cosas, porque también pues, la economía de Estados Unidos puede verse afectada. Hay estudios en donde se establece que, claro, es unas estimaciones de economistas estadounidenses donde mencionan que por cada 1.000.000 de personas se podría perder alrededor de entre 88,000 a 90,000 puestos de trabajo de nativos de ese país. Entonces, si Donald Trump quiere eliminar
12 millones de personas y que Donald Trump hace mención que podrían ser de 15 a 20 millones por estimaciones propias, no se sabría ver cuál es el fundamento. O sea, realmente es una situación que podríamos aproximarlo a casi 1 millón de personas, las que podrían o más perder o sea, sus puestos de trabajo. Además de eso, las deportaciones se calcula o se estima que o sea, tendría un costo alrededor de más de 450,000 millones de dólares. Eso afectaría a la economía. Adicionalmente a eso, podría perder un 3.4 del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Ahora, si eso afecta a Estados Unidos, las consecuencias para los países centroamericanos van a ser graves. O sea, es una de las cosas que he recomendado, es que en estos meses, por lo menos hacer recortes, sobre todo ahora que viene la Nochebuena y la Navidad, hacer recortes para no gastarse ese dinero, porque no sabemos cuál va a ser la situación que venga. Entre las medidas que también ha platicado Donald Trump es ponerle un gravamen a las remesas, al envío de las remesas. Esto perjudicaría también. O el hecho de que puedan quitarle la nacionalidad a un momento determinado, a que ya no puedan, al nacer, las personas, los menores o las madres que llevan en gestación y nazcan en Estados Unidos, lo que va a hacer Donald Trump es hacer una orden ejecutiva en donde para dar la nacionalidad va a tener que ser uno de los dos padres ya residente, permanente o ciudadano. Ya con eso pensaría que va a ser una situación muy complicada para que desmotivar la migración. Y es por eso es que estamos viendo que una gran cantidad de gente se está movilizando en estos meses antes del 20 de enero para tratar de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos, pero que las situaciones van a ser mucho más fuertes y las repercusiones más duras para nuestros países, no lo pongo en duda. Sí, hay algunas instituciones guatemaltecas que funcionan para el tema migrante. Bueno, está Conamigua. Yo siempre he criticado a Conamigua, pues porque es uno de los feudos que ha creado el Congreso de la República para los amigos y los familiares y las novias de los diputados. Pero no sé si esto es nada más una percepción. Realmente instituciones como Conamigua e incluso la Procuraduría de los Derechos Humanos también, que no solamente ahora ya no matan gente, ya no torturan gente. ¿Cuáles son los temas de los que se ocupa la Procuraduría de los Derechos Humanos? Creo que estos son de los temas que podría asumir la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y así por el estilo hay otras instituciones. Pero digamos, ¿tiene algún efecto positivo la labor que hace Conamigua, por ejemplo? Sinceramente no. Yo hablé con alrededor de 16 candidatos presidenciales en donde la sugerencia era eliminar Conamigua, porque es un ente que ha sido un elefante blanco que no ha funcionado ya. O sea, se perdió originalmente su esencia de poder brindar la generación de atención a los migrantes, a los inmigrantes, a los retornados, a los familiares y a los que son migrantes en tránsito. Es imperdonable ver que en el caso se han denunciado una serie de extorsiones que se han dado desde que los migrantes entran a Guatemala por el Chiquimula a lo largo del territorio hasta llegar a Tecumumán, en donde vergonzosamente el diario El País ha dado a conocer la serie de violaciones que se dan a las mujeres. O sea, en este caso no se ha visto nunca que haya un acompañamiento en este sentido o brindarle una gestión de apoyo para una visa humanitaria por haber sufrido un delito en territorio guatemalteco a esas mujeres. Las extorsiones tampoco se dan un seguimiento. El hecho de que hay cientos de miles de migrantes, por decirles un ejemplo, el año 2023, 550,000 personas atravesaron el tapón del Darién, pasaron por Guatemala. Gente que venía con malaria, con fiebre amarilla, con disentería, con problemas gástricos, con situaciones que violaban su salud, y en ese sentido
ni el Ministerio de Salud Pública, ni la Procuraduría de los Derechos Humanos, ni Conamigua pudieron realizar algún tipo de campañas para poder atender a estas personas. O sea, recordemos que en la época del coronavirus, la gente que llegamos a vacunarnos teníamos que presentar nuestro DPI para poder quedar registrado. Se sugirió en ese momento, en la administración pasada, de que se quitara esa situación para que pudiera vacunarse a los migrantes, para poderles brindar una protección. Vemos que lamentablemente después millones de vacunas se perdieron, millones de quetzales también, y en ese sentido lo que se está violando es el derecho a la salud de las personas migrantes. Entonces, hay instituciones donde, con toda franqueza, y lo digo con sinceridad, de los más de 64 millones que tiene Conamigua, valdría más la pena trasladarlos al Ministerio de Relaciones Exteriores, como ha sucedido en otra ocasión que pasaron 18 millones y por eso llegaron a un 50% de ejecución, y en ese sentido poder generar campañas de información, mayor número de consulados móviles, mayor número de consulados en Estados Unidos y en México, o sea, mayor reforzamiento de lo que es el número de personal. Pero una institución que única y exclusivamente se pagan viáticos, gastos de representación, luz, agua, teléfonos, gastos administrativos, eso no es la institución. Debería ser una promoción en favor de los inmigrantes en general. En este caso, te quiero decir que, digamos, hay una preocupación que he manifestado, que ante un cambio de gobierno en Estados Unidos, mi recomendación es que los inmigrantes de cualquier nacionalidad puedan obtener lo que es una carta de custodia. Una carta de custodia o guardianship letter, que es lo que es gratuita. Estas las consiguen en las organizaciones proinmigrantes estadounidenses. En ese sentido, se llena, se descarga y al final de cuentas se firma y se lleva ante un notario que cuesta alrededor de 10 o 15 dólares. Pero esto lo que le brinda es una oportunidad al menor para que pueda ser respaldado por la custodia de una persona que sea residente o ciudadano americano. Si esta situación, los padres son capturados o fueran capturados y fueran deportados por ICE, los padres no pueden contratar a un abogado estando en Guatemala o en cualquier otro país. Entonces, esos menores quedan en el abandono. Llegan las autoridades, los capturan, los presentan ante un juez y los dan en adopción. Es algo que se está dando y que se ha dado, pero que realmente no se promociona. Entonces, son aspectos que deben considerar el tener esta carta de custodia. Una carta de custodia que no les va a costar absolutamente nada, que la propuesta que he presentado es que la coloquen en lo que son las redes sociales de la Cancillería guatemalteca, para que, así como de los otros países centroamericanos, y en ese sentido puedan descargarse, poder generar en una forma integral tanto México, Guatemala, El Salvador, Honduras, para ver cómo poder defender en una forma más sólida a los inmigrantes en una situación que se va a dar de deportaciones. Pero Guatemala no tiene la capacidad para poder brindarle la asistencia legal a la gente, entonces están desamparados. Entonces hay que tomar medidas de por lo menos prevenir a las personas que elaboren un plan de emergencia, que tengan sus documentos, que tengan sus partidas de nacimiento, que las tramiten ante los consulados y que en este sentido pues puedan obtener una tarjeta adicional para poder hacer retiros en los cajeros. En caso el padre o la madre sean capturados, pues alguien pueda saber la clave y poder retirar ese dinero. Pero ¿qué va a hacer las personas en un momento determinado si son capturados y sus bienes, los que hayan comprado propiedades, qué van a hacer? Los pueden perder. Pero es una orientación que se debe dar, pero no hay campañas, lamentablemente, ni la Autoridad Migratoria Nacional, ni el Consejo Nacional de Atención al Migrante, ni la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces es algo que realmente debe preocupar. ¿Qué otro tipo de acciones de fondo se pueden realizar? Por ejemplo, bueno, yo recuerdo cuando la dolarización en El Salvador, la razón principal por la que se dio el cambio de moneda fue porque los bancos
para eliminar un poco esos privilegios, esos beneficios que obtenían los bancos a través del diferencial cambiario, con la recepción y traslado a las familias de los migrantes del dinero allá en El Salvador. Para eliminar ese tipo de pérdida que tenía el migrante, se dolarizó la economía. Bueno, pero eso, digamos, lo menciono nada más entre paréntesis. ¿Qué otro tipo de acciones? Aquí se ha mencionado la posibilidad que el Estado pudiera crear el Banco del Migrante, que permitiría, digamos, manejar la relación de las remesas con respecto a los migrantes con un beneficio pues mayor, y que además desarrollara proyectos en favor de las familias de los migrantes. Yo creo que en el mismo presupuesto de Conamigua podría servir, en lugar de, son 65 millones creo, para crear, como semilla, para crear el Banco del Migrante. Sí, yo en ese sentido estaría de acuerdo, pero con una salvedad, que fueran economistas los que estuvieran a cargo de lo que es el sistema bancario, porque zapatero a tu zapato, así de sencillo. Hay gente que es muy especializada y que realmente conoce el tema bancario, pero muchas veces un inmigrante que reside en Estados Unidos no va a tener la experiencia de manejar un sistema bancario en Guatemala. O sea, no tiene la capacidad de educación para hacer ese tipo de... Tiene que haber gente muy especializada para evitar que en un momento determinado pues caigan en lo que es estafas. Recordemos que pueden ser cooperativas también, pero han habido cooperativas en donde captan el fondo y desaparecen. Y eso es lo que no debería ser. Pero sí hay una opción de poder generar fuentes para poder captar esos fondos en una forma distinta. Claro, se va a enfrentar a una situación de oposición por el sistema bancario, definitivamente, pues. O sea, pero nadie va a querer perder las ganancias que se tienen. Pero es que hay muchos que se aprovechan de las remesas y provocan pérdidas para las familias de los migrantes, ¿verdad? Para el mismo comercio, por ejemplo, uno va a un banco y te cobran el 50% de intereses por una refrigeradora, que te va a costar 3,000 quetzales, pero que ya al terminar de pagarla, su valor subió como a 10,000 quetzales. Sí, correcto. ¿Verdad? Por los altos intereses. Se aprovechan entonces de los recursos de las familias que con tanto esfuerzo gana la gente en Estados Habría Unidos. Una opción que pues he pensado y en un momento determinado toqué ese tema y se volvió un gran espaviento, que así como el fondo privativo que tiene el Congreso de la República, que son muchos millones, pues podría ser utilizado en un momento determinado para brindar asistencia legal al inmigrante. Una administración lo propuse a cada una de las bancadas en general para ver quién realmente sacaba el pecho y hacer una propuesta. Y lamentablemente se perdieron los 84 millones. Se perdieron. Los del tiempo de Meyer. Lamentablemente, o sea, preferible hubiera sido haberlos invertido en la gente que sostiene la economía de este país. O sea, realmente se recibe el 20% del Producto Interno Bruto y eso supera las exportaciones de Guatemala. Entonces, pero esa gente está abandonada. Es que es el principal producto de exportación que tiene Guatemala. Definitivamente. La gente. No, y es que eso, lo que sucede es que, veámoslo como un empresario. Si yo tengo 50 millones de quetzales y le doy ese dinero a Santa Eulalia para ver cuántos proyectos productivos van a generar, y pasa un año y tal vez de 100 proyectos, por poner una cantidad, resultan 3 productivos. Yo di 50 millones y los perdí. Pero si yo no doy ese dinero y forzo la migración y después extiendo la mano para que los migrantes me envíen remesas y con eso sostengo la economía del país, vemos que ahí es un presupuesto que está desfinanciado, que el propio Congreso de la República está aprobando préstamos para respaldar ese Congreso, ese presupuesto. Es una irresponsabilidad. Sí, además por los créditos, porque podría ser eventualmente que podría una institución dar un crédito incluso para que se vaya al migrante, porque
Lo que pasa es que aquí caen en manos de agiotistas. Sí, correcto. ¿Verdad? Aquí les dan 75,000 quetzales por hipotecar un terreno y a la larga les están cobrando el doble por... Pues es el 26% lo que le cobran en un sistema bancario y te dan un 1-2% por tener tu dinero guardado. Y cualquier atraso te quitan el terreno. Exacto. Sin intervención de ninguna autoridad porque eso opera Lo que sucede es que, dando y dando. desde mi punto de vista, deben haber habido muchas reformas de hace muchos años. Empezando primero con el sector educativo. El sector educativo, ya no más bachilleres, maestros y contadores. Van a decir, ¿pero por qué? Porque al día siguiente de su graduación y del gozo de los padres, son desempleados. Llegan a una empresa y le dicen, bueno, es que tienen que tener 2 años de experiencia, y no lo tienen. Entonces, ¿qué hace? Los pobres muchachos continúan en ese proceso siendo una carga, así de sencillo, para los padres. Pero no hay una liberación. Entonces, lo que debería hacerse es una tecnificación de la mano de obra, para que en un momento determinado hayan en refrigeración, en computación, en X, Y o Z situaciones, y poderle ofrecer al sector empresarial en el extranjero, venga a invertir a Guatemala. Con zonas francas, reduciendo los impuestos, pero generando empleo en el interior, para que no haya migración a las ciudades. Pero eso es una situación para hacer institutos tecnológicos, como el Tecnológico de Monterrey. Mi sueño era hacer 5 tecnológicos durante varios gobiernos. Logré que se hiciera uno solo. Y ha funcionado. Pero en el sentido de que la mano de obra es fundamental. Costa Rica se llevó la mano de obra, perdón, la inversión que se iba a hacer, porque no teníamos mano de obra técnica para ofrecer en aspectos de computación. Pero si estamos produciendo esa situación, entonces una persona que se gradúe acompañado de un apoyo económico de un sistema bancario va a generar una fuente de trabajo y además de eso va a contratar a otra persona. Entonces, si sacamos, por poner un ejemplo, 1,000 personas en un tiempo determinado, van a ser 1,000 puestos de trabajo adicionales y 1,000 empresas. Pero lo que sucede es que si seguimos sacando estudiantes que ya no hay dónde obtener un puesto de trabajo, la verdad es que la situación vamos a estar en la misma, pues. Entonces no va a haber generación de empleo, no va a haber desarrollo, y lo que van haciendo es los muchachos queriendo seguir con toda la razón, pues. Porque los padres no tienen con sostenimiento económico. En el interior de la República hay personas que con 700 quetzales perdón, tiene que sostener alrededor de 6 o 7 personas. Eso es materialmente imposible. O sea, yo lo he visto en las experiencias que he tenido, que la gente entra en lo que es las montañas para conseguir animales, hierbas, para poder sostener a su gente. Entonces, hay un cambio que debe hacerse. Es una responsabilidad muy grande de los gobiernos, pero como mencionabas, lo principal producto de Guatemala es la exportación de mano de obra, y eso es vergonzoso. Sí, pero digamos de fondo, ¿por qué se va la gente? Porque no hay... No hay empleo. No hay empleo. No hay desarrollo. No hay desarrollo. O sea, no hay carreteras, no hay para poder sacar los productos, sale mucho más caro el sacar un producto de una comunidad en lo que se tiene que transportar y pagar más por una gran vuelta a lo que podría ser carreteras que pudiera facilitar la interconexión. O sea, es un complejo situación, una compleja situación que debería de integrarse soluciones. En el caso del gobierno pasado, nos convocaron a diferentes sectores a trabajar lo que era la política migratoria. Una política migratoria que empezó en el 2022 y en el 2023, cuando se presentó, le hicimos ver que hacían falta muchas circunstancias, principiando que de 41 instituciones, 36 carecen de presupuesto. O sea, es imposible que pueda manejarse una institución sin presupuesto, y solo 5, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores, el RENAP, lo que era el Consejo Nacional de Atención al Migrante, el Tribunal Supremo Electoral, y hay otra más. Era lo que tenía asignado presupuesto, pero no para específicamente el tema migratorio, sino que era dentro de su funcionamiento. Ya pasó un año
Y va a pasar otro porque no están incluidos esos presupuestos dentro del presupuesto que tiene que aprobarse para ejecución en el año 2025 y ya vamos a perder 2 años más. Entonces, y estaba planificado para 10 años. Es una situación que realmente el tema debe ser tratado con una seriedad y muy estricto por parte de la Autoridad Migratoria Nacional. No merece mucho abordamiento el tema migratorio en las instituciones del Estado. No, lamentablemente no se le da la importancia que tiene, pero realmente, o sea, si yo preguntara de las personas que nos están viendo, levantaran la mano, 9 de cada 10 personas tienen un familiar, un amigo, un conocido migrante y que envían remesas a Guatemala. Pero vamos al caso que es una situación que vemos que la economía de este país se sostiene en base a las remesas, al trabajo que se está llevando la tristeza a un hombre que conocí un caso que tomaba un refresco embotellado y una papalina. Eso era su almuerzo durante 2 meses y estaba grave de su situación por tratar de juntar la mayor cantidad de dinero para enviarlo a Guatemala. Y aquí hacían feria los familiares gastándolo en lo que fuera sin tener los ahorros necesarios. Entonces es una situación donde debería haber también una educación financiera para poder hacer inversión, involucrar a los alcaldes para que en este sentido se aperturaran oficinas de atención a migrantes, a familiares, porque hay cientos de personas que han fallecido o han desaparecido, no conocen cuál es un procedimiento para tratar de localizarlos. Existe lo que es el INASIF, es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en donde hacen un hisopado bucal y por medio de la saliva pueden enviar esa muestra a los Estados Unidos o a México para ver si se localiza. Y no tiene ningún costo. Pueden dirigirse al 1541, llamar por teléfono o a las instituciones. Pero es una situación en donde cuando uno llega a Arizona y mira lo que son las morgues, tanto que ya no dan abasto y el gobierno estadounidense ha ampliado las morgues. Uno entra y hay contenedores congelados en donde están apilados los cadáveres. Es una situación que ¿Por es falta de impresionante. identificación? Por falta de identificación, porque muchas veces lo que hacen es que los coyotes quitan los documentos. Y en ese sentido, una recomendación que les doy es, si van a viajar, pues una de las cosas es pintarse en la cabeza con un marcador indeleble o que no se borre el número de teléfono o el nombre de la persona. Entonces, si en el caso fallece, pues obviamente como hacen una revisión, pueden encontrar un número para comunicarse con los familiares. Es lamentable que a mí me han tocado casos donde pasan 3 o 4 meses o años sin que estén los cuerpos y que no han sido identificados. Entonces, debería mejorarse ese sistema para poder, claro, es una situación muy difícil. A mí me tocó trabajar como vicecónsul de Guatemala en México y hubieron casos donde una niña salió volando por el vuelco de una camioneta, la partió a la mitad y empecé a usar redes sociales de diferentes aspectos para tratar de localizar y la muchacha era de Jutiapa. Y por ese movimiento que gracias a diferentes personas que colaboraron, logramos identificarla y trasladarla. Pero así hay muchos accidentes que las personas, o sea, uno debe esforzarse para poder brindar esa atención de asistencia y protección consular, para que la gente pueda retornar a sus migrantes que han fallecido. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un programa que es para repatriación de personas migrantes que han fallecido en el extranjero. La persona puede llegar al consulado de Guatemala en Estados Unidos o en México, o puede llegar a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que está en la segunda avenida 4-10 de la zona 10 de la ciudad capital, presentarse a asuntos consulares y solicitar el traslado o la repatriación de los cuerpos. Hay forma de poder ingresar a Guatemala mucho más económica, como es cremando a la persona. Hay circunstancias en donde las personas indígenas no permiten esa situación porque ellos quieren ver el cuerpo, pero son aspectos que tienen que pagar alrededor de 65,000 quetzales
para poder repatriar ese cuerpo de Estados Unidos. Entonces, son aspectos que por lo menos habrá un aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores para ayudar la repatriación de los cuerpos. Bueno, sí, la clave sigue siendo el desarrollo, que el Estado pues implemente políticas sociales en el área de la agricultura, la salud, la educación, la seguridad alimentaria. Pero lamentablemente nosotros vemos pues que no hay una política sólida en ese sentido y la gente se tiene que seguir yendo a los Estados Unidos día a día, mientras aquí las familias pues no se puede decir que las abandonen porque les envían remesas, pero el problema es cómo invierte la gente también. Correcto. Los recursos que vienen de Estados Unidos. Son mal invertidos generalmente. Son mal invertidos. Uno ve a las niñas y a los niños comiendo Tortrix, tomándose una Coca-Cola. Uno ve a los padres de familia tomando esas bebidas energizantes que provocan infartos, que provocan daño a los riñones. Y el consumo de ese tipo de cosas es masivo, ¿verdad? Sí. Y la desintegración familiar también, que es una consecuencia de la migración. Hay mucho en este tema de la migración de los guatemaltecos a Estados Unidos, pero bueno, es para que usted reflexione también y asuma algún tipo de compromiso. Hemos tenido este programa con el experto en temas migratorios, Fernando Castro. Le agradecemos mucho su participación. Y si no hay más que agregar, Fernando. Al contrario, agradecerte sinceramente el hecho de tocar este tema migratorio, que hay que enfatizar que si las personas migran y sufren algún tipo de vejamen, violaciones, extorsiones en el territorio mexicano, pueden acercarse a lo que son las fiscalías de delitos en contra de migrantes para buscar una asignación de una visa humanitaria. Es una oportunidad que hay y que debería darle acompañamiento a las autoridades consulares de cualquier país a este sentido, porque están siendo violentados en territorio mexicano, pero muchas veces la gente lo desconoce y sobre todo piensen dos veces el hecho de que pueden perder la vida en un territorio sumamente complicado y en el hecho de poder enfrentar serios peligros que no se imaginan ustedes, hasta violaciones para las mujeres y para hombres también, o venta de órganos en lo que son menores. Es una situación muy crítica y que debe ser ya la hora de hacer un cambio por parte del gobierno para poder mejorar las circunstancias. Bueno, muchas gracias a Fernando Castro y con ustedes nos vemos la próxima semana. Hasta luego.